Es propio de la angustia el referirse a un deseo imposible de satisfacer, pero también a nuestra libertad. La angustia no siempre dice su nombre, ni siquiera el de la desesperanza. Oprime y hace que nuestras manos se agarren de un apoyo imaginario, provoca migrañas y vértigos, despierta el presentimiento de una catástrofe inminente y siempre pospuesta. Por la mañana trae un malestar terrible y la espera infundada de algún evento irreparable. Se instala en nuestra vida, en nuestras noches en vela, sin por ello desenmascarar el conflicto que la sostiene. Es este conflicto que llamo espiritual. Es hablado por el cuerpo, pero solo será apaciguado si se reconoce que en esa hambre contra la que lucha hay una aspiración que ninguna sustancia puede apaciguar. La angustia es una pantalla de humo echada sobre la conciencia para ahorrarle el tener que iluminar aquello de lo que no quiere saber nada. La verdad de la que la angustia nos protege es, las más de las veces, la de un combate encarnizado del que no sabemos nada. Ponerla al desnudo nos obligaría a zanjar entre dos clases de lealtades indefectibles, las que vienen de la infancia y nos atan a secretos y genealogías truncadas, a memorias de guerra y silencios sacrificiales fuera del alcance o prohibidos, y las otras, convocándonos a una libertad desapegada de cualquier pasado. La angustia se parece a la nieve en un paisaje devastado. A primera vista, todo se ve blanco, intacto, casi irreal. Solo después, con el deshielo, aparecen los accidentes del terreno. Al igual que la nieve, la angustia se las arregla para que nada sea revelado, que todo permanezca sepultado bajo la ligera anestesia de ese frío mortal. Y no obstante surge el malestar, se hace un nudo en la panza, la cabeza está nauseabunda, el sueño desaparece, los insomnios son crueles y vanos. La angustia no puede impedir que el combate refluya en el territorio del cuerpo, simplemente puede intentar mantener su desconocimiento. No sabemos por qué, en el fondo, estamos tan trastornados. El acta de derrota no basta para explicar por qué la emoción nos cierra la garganta hasta llorar cada vez que quisiéramos emitir una palabra. La angustia ataca el cuerpo para que el espíritu no se hunda y conservemos la fuerza para continuar un poco más. Se nutre de nuestro espíritu, pero es nuestro cuerpo que reclama, y al hacernos un nudo en la panza y dejarnos sin aliento, nos tritura suavemente desde el interior sin permitir que recobremos vida. La angustia es un cuerpo a cuerpo, casi enteramente inmaterial. Su territorio de guerra es psíquico, pero su acción es primeramente física. Ahorra lo vivo, pero lo conduce suavemente hacia la muerte. La angustia es el riesgo que ninguno de nosotros quiere correr porque alcanza el sentido mismo de lo que es ser. Es espectral, la visitante nocturna que impide el sueño, testigo de aquel conflicto que queremos olvidar. Se mantiene en la memoria del acontecimiento de una infancia que hemos superado, dejándole de rehén una parte de nosotros, a merced de un enemigo que desconocemos. Y aquí está, reclamando su sueldo. La angustia nos recuerda que el estar vivo tiene un precio, un precio incluso exorbitante, desmesurado, que nunca tendremos lo suficiente para pagar y que tal vez terminemos siendo deudores de otro para siempre. Actuando muchas veces con retardo, la angustia no pertenece jamás al tiempo en el que opera, como por ejemplo en las crisis de pánico, sino que viene de un tiempo anterior, a veces anterior a nuestra existencia misma, y reclama sus derechos a partir de otra escena. Es un teatro de sombras sin acceso a la fuente luminosa.
Somos casas embrujadas por quejas de las que ya no se sabe a quién pertenecen, pero que hicimos nuestras. Lo que nos queda a nosotros es una queja en carne viva que nos atraviesa el corazón. Es una falta punzante, cotidiana, que tratamos de mantener a flote dentro de los límites de lo razonable. Según las circunstancias, será una falta de amor, de dulzura, de reconocimiento, de dinero, de hijo, de libertad, de placer. Todo esto entremezclado, en carne viva. Y como único testigo de esta falta, el niño que fuimos. Un niño que exige reparación al céntuplo y al mismo título, en el mismo lugar, devenido el tirano del adulto, su atormentador cotidiano. Nuestra obsesión es la suya porque su tiempo no pasa, ya no pasará nunca. Es el tiempo congelado del trauma que François Daboine y Jean-Max Gaudiller hablan magistralmente en su libro Historia y Trauma, una locura de las guerras. Sucede que a veces la analista puede acoger aquella falta, aun cuando esté mal nombrada, desplazada. En ese espacio protegido, el adulto desamparado nombra a los perseguidores, la analista pone nombre al terror, a la frustración, la ira, la envidia, la impotencia. Abre un camino laborioso para salir del bosque maldito. El niño fantasma es reconocido. Por un tiempo acepta aplazar el imposible cobro de la deuda en esa economía infernal. El camino de la libertad espiritual es la repetición, escribía Kierkegaard. ¿Cómo decirle a aquel niño, no obtendrás reparación, no exactamente la que buscas y quizá ninguna? Deshechizar la casa embrujada que somos no es hacer que nada haya ocurrido allí, que no haya habido montones de cadáveres en las cercanías, que ningún secreto haya sido sellado entre cuatro paredes. ¿Podrá el niño dentro de nosotros aceptarlo? ¿Cómo ayudarle a dar gracias por lo que existe sin resignarse? El melancólico es aquel que se rehúsa a olvidar, como lo recuerda Derrida. En contra de la razón que quisiera el apaciguamiento y el olvido, el borrado progresivo de la herida por el tiempo, el melancólico mantiene su dolor contra vientos y mareas. Lo cual hace decir a Derrida, se precisa de la melancolía. Entonces, al darle un espacio a toda melancolía, es decir, al admitir lo incurable, y quizás por el hecho de acogerla como aquello que no puede ser colmada, sufrimiento que no podrá ser aliviado, la falta deviene entonces la materia misma de la elevación del deseo, el lugar de un nuevo impulso de vida, no solamente de una esperanza, sino de un movimiento que sostiene la vida. La acogida de la falta protege de hecho el espacio del deseo, su inquietud misma. El trauma que devastó el espacio psíquico, cuando permite que surja una falta, ya deja pasar la vida, el afecto del tiempo y el amanecer de una metamorfosis. Enfrentar la posibilidad de la pérdida radical es cambiar de posición subjetiva, lo cual no es lo mismo que un enfrentamiento o una resignación. Tanto la falta como la angustia son hambres espirituales. Experimentarlas como tales no nos salva de su negatividad ni de su morbilidad, pero pueden volverse un vector de potencia del que la libertad es otro nombre.